¿Te suena este canto? Seguramente lo habrás escuchado más veces de lo que crees. De hecho, también ha puesto lo que sea a que su melodía ya te ha hipnotizado. Así que si te interesa, quédate y acompáñame en esta segunda polimesa del escritorio que te cuento qué es el canto difónico. La Polimesa, un podcast del escritorio con Talía Bello. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda polimesa del escritorio. Este domingo se presenta un programa muy espiritual, como ya han podido escuchar. Además, hoy me acompaña un invitado muy especial. Me refiero a un gran músico, pedagogo y musicólogo en formación del Conservatorio Superior de Música de Canarias, quien nos va a explicar qué es el canto difónico y nos revelará algunas curiosidades sobre ello. Bienvenido, Iván Machín. Hola, muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti. Oye, ¿y entonces qué es esto del canto difónico? Pues el canto difónico, digamos que es una de esas técnicas vocales que se engloban dentro de lo que llamamos técnicas extendidas en música. Todos los instrumentos poseen técnicas extendidas y el canto pues no es menos, ¿no? ¿Qué sería? Pues para poner dos ejemplos para que se entienda, por ejemplo tenemos en los cantos más de rock duro, de metal, tenemos el gutural. Y por otro, por ejemplo, en la música más pop rock, grupos como Maroon 5 o Mika, en el que utilizan pues la técnica del falsete. En este caso, el canto difónico es un poco más diferente y más complejo, ya que se trata básicamente de utilizar dos notas simultáneas o más a partir de un mismo intérprete. En resumen, para que los oyentes nos entiendan, el canto difónico sería la realización de una o más notas, ¿no? Por una misma persona, por un mismo cantante o vocalista. Sí, es decir, lo normal es que nosotros cantemos una nota y que suene solamente una nota. Pero en el canto difónico lo que hace es resonar más de una. ¿Qué se utiliza? Pues básicamente lo que se conoce como nota bordón, es decir, una nota base que se va moviendo más o menos lenta, mientras la otra se mueve con mayor agilidad, que sería pues la nota más armónica. Según en qué culturas o en qué circunstancias, también puede incluso añadirse una tercera voz. Pero eso ya digamos que es una técnica mucho más compleja. Claro, podría ser, por ejemplo, el caso de Lala Hathaway, que es capaz Sí. de cantar varias notas a la vez. Por ejemplo, es más, gracias a ese solo que hizo triunfar tanto al grupo de Snarky Puppy, ganaron premios y la verdad que fueron un tema revelador en la música R&B, ¿no? Y la verdad que impresionó en un apartado en el que, pues, digamos que en ese conjunto de músicos de estudio, ¿no? Grandes profesionales, de repente se esperaba que hiciese un solo Lala Hathaway. Y bueno, pues llegó al punto de utilizar el canto difónico, que es un recurso bastante inesperado porque digamos que es una técnica muy recluida pues, o un contexto determinado o a una serie de músicos que a lo mejor no venía a cuento allí, pero vamos, quedó brutal. Es una técnica y un sonido impresionante. Y lo que más me da curiosidad es saber cómo se realiza. Y sobre todo, si cualquiera de nosotros, de los que nos está escuchando, podría hacerlo también. A ver, no es imposible, yo lo he intentado, en mi caso es bastante amateur, pero sí que es verdad que no es excesivamente complicado, simplemente es bastante costoso, no voy a mentir, pero sí que con práctica se puede adquirir al menos la base, que es tener la nota bordón e intentar ir moviendo las notas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que
el canto difónico juega con uno de los elementos fundamentales en la música, como son los armónicos. Los armónicos básicamente son sonidos que cuando nosotros tocamos, por ejemplo, una cuerda en la guitarra, suena una nota que llamaremos, por ejemplo, mi. No solamente suena esa nota mi, sino que además suenan una superposición de sonidos que van, primero hace una octava, es decir, 8 sonidos por encima, otro mi, luego un si, y así sucesivamente hasta que los intervalos entre esas notas son cada vez más pequeños. ¿Qué pasa? Que el oído humano no puede percibirlos con gran claridad, y aunque tengamos un oído bien entrenado, pues creo que solo podemos llegar hasta el sexto armónico o una cuestión así, pero eso ya con un oído muy bien preparado. ¿Qué hace el canto difónico? Pues que juega con esos armónicos y lo que hace es emitir como si fuese con una especie de silbido ese armónico que se para a partir de la nota bordón. O sea, que la fórmula para poder cantar canto difónico, primero, un buen oído, y segundo, una técnica de vocal impresionante de a lo mejor Sí, cuántos por supuesto. años, por ejemplo, de estudio. No sabría decirlo porque al final quienes se dedican profesionalmente a ello llevan toda la vida y viven por y para ello. Pero básicamente es un juego entre lo que viene a ser el aparato fonador, ¿no? Desde el diafragma, donde sacas ese sonido bordón, hasta todo lo que viene a ser la zona de la cavidad bucal, en el que la lengua se pasa hacia el cielo de la boca, ¿no? Hacia el paladar superior, y deja una pequeña abertura muy fina entre la lengua y el cielo de la boca para dejar pasar una mínima ráfaga de aire y hacer como para buscar un símil, como cuando dejamos una puerta entreabierta con viento y suena ese silbidito. Okay. Entonces ese es un poco el juego, que mientras hacemos el sonido desde el diafragma, con el aire que va saliendo vamos jugando buscando esas notas. O sea, que ya vemos que no es nada no es muy precisamente sencillo. Fácil. Y claro, la mayor complicación es no solo realizarlo, sino además elegir las notas que queremos. Claro. Que eso ya, pues bueno. Bueno, un nivel astral impresionante, ¿no? Un poquito así. Oye, y antes estabas comentando, Iván, que ya vimos que podemos escuchar el canto difónico en géneros como el rock, el jazz, el pop, etcétera. Pero realmente, ¿cuál es el origen del canto difónico? ¿De dónde viene? A ver, el canto difónico como técnica vocal no tiene un origen común, porque claramente todas las técnicas vocales al final, igual que las instrumentales, van viniendo de diferentes partes del mundo y se van unificando según las culturas. Efectos de la globalización, claro. Pero en el canto difónico sí que es verdad que vemos cómo hay culturas muy aisladas que son las que han mantenido eso. Por ejemplo, lo encontramos en Japón, lo encontramos en la zona más destacada, que es la mongol. Lo encontramos también en el continente africano, en una tribu muy concreta, y también lo encontramos en los pueblos inuí del norte americano. Entonces, claro, están en unas como tribus o culturas muy alejadas de la sociedad, donde digamos que lo utilizan sobre todo, pues o bien, como puede ser en el caso mongol o en el africano, desde una vertiente más misticista o más vinculada a algún tipo de religión o culto, y bien por otro lado, como puede ser en el caso de los inuit, que por cierto lo realizan generalmente mujeres desde un ambiente más lúdico. Y bueno, en principio digamos que esos son un poco las vertientes, pero siempre todas tienen en común que tienen un cierto carácter animista, es decir, que están como en consonancia con la naturaleza y con el entorno. Entiendo. Entonces, se podría decir, o efectivamente es el canto difónico, distintas raíces, y que por tanto entiendo que también genera distintos tipos de canto difónico. Exacto. ¿Cuántos habría más o menos? O si nos podrías catalogar cuántos tipos de canto difónico existen. Pues en cuanto a los cantos difónicos, tanto como a elegir tipos, yo diría que más bien, pues como comentaba antes, por la procedencia, ¿no? Por un lado tenemos el Katahag Inui, que básicamente, pues, para también discernir un poco entre uno y otro, es una técnica en la que generalmente dos mujeres se ponen una frente a otra y van como haciendo el loop continuamente, un sonido que van repitiendo una y otra vez, y la otra le responde con el mismo sonido y lo van generando al mismo tiempo. Y entre esos sonidos, pues, utilizan el canto difónico.
Luego, por ejemplo, también estaría el Rekuhara japonés, que tiene mucha similitud con el Inui, pero en este caso utilizan como las manos como si fuese un tubo de conexión entre boca y boca para poderse transmitir esos sonidos. Luego estaría el Komei, que es el canto difónico mongol, que es el más conocido y el más del que más se ha hablado, ¿no? Y sobre todo del que más artistas han salido a nivel actual. Y por último, el Unkokolo de la tribu de los Xhosas, que serían pues de la zona africana. Y este es el que tiene una vertiente en el que incluso llegan hasta producir 3 sonidos al mismo tiempo una sola persona. Lo cual es ya pues un nivel técnico muy grande. Pues con esto queda reflejado lo ricas que son las diferentes culturas del mundo, por tanto yo invito a los oyentes a abrir sus mentes y aceptar todas estas curiosidades. Y hablando de curiosidades, me habías comentado también, Iván, que es posible que este canto difónico lo hayamos escuchado más veces de lo que la gente cree, en películas, series. Pues sí, por supuesto, es más, hace relativamente poco, uno de los grupos más afamados, que seguramente a más de uno le habrá salido un anuncio, del grupo The Who, y no hablo del de habla inglesa, sino me refiero al grupo mongol escrito HU, que básicamente hacen rock mongol y utilizan pues esos recursos del canto difónico, entre otros, y los instrumentos típicos de este canto y de su tierra, los han transformado hacia una ambientalización más metalera o más rockera, llegando a triunfar tanto que han cantado pues con el cantante del grupo de rock Papa Roach, así como llegando incluso a formar parte de la banda sonora de un videojuego de Star Wars. Bueno, y también quizás nos suene de haberlo visto en programas de televisión. Pues sí, por supuesto. Es más, no solamente temas de difusión, de hablar, pues claramente... sí, de divulgación cultural, claro, ¿no? En varias tertulias se ha hablado claramente de esta técnica porque es cuanto menos curiosa. Pero es que también se ha visto en programas de gran audiencia, ya sea en podcast de radio como el de Andreu Buenafuente y Berto Romero, de Nadie Sabe Nada, en el que estuvieron hasta 2 o 3 programas poniendo audios y hablando sobre el tema, e incluso programas que llevan muchos años en antena, como El Hormiguero, donde además participó una de las grandísimas intérpretes de canto difónico que, si quieren aprender o a más que sea ver cómo es esa técnica llevada al ámbito más academicista, Ana María Jeffel, que es una de las grandísimas intérpretes de canto difónico. Pues nos quedamos con Ana María Jeffel como referente para nosotros y para nuestros oyentes. Y oye, Iván, ya que llegamos a este punto del programa, de esta polimesa del escritorio, ¿qué te parece si le recomendamos a nuestros oyentes, aunque sea 4 artistas de canto difónico, para que lo disfruten? Hombre, por supuesto. Ahora mismo habíamos mencionado a The Who, que claramente es uno de los que más está triunfando, pero no son los únicos. Es más, hay músicos de todo tipo y sobre todo lo que suele haber es pues esta mezcla cultural y sobre todo la conexión con el mundo más contemporáneo, ¿no? Tenemos por ejemplo a Ogna Sahan Sam,
que significa el camino blanco. Un tema de este grupo, de este intérprete, que se llama Davor Charlsen, en el cual mezcla el canto tibetano, donde en varias secciones se puede escuchar bien el silbido ese característico del canto difónico tibetano, unido a una estética mucho más electrónica. Bueno, ¿y qué más artistas nos recomiendas, Iván? Vamos a ver, en el segundo lugar. Pues por ejemplo estaría también Yatka, que tiene pues un tema de difícil pronunciación, Karangali Karajova, en la cual digamos que entremezcla muchos elementos. No es tan rockero como The Who, pero sí que utiliza elementos tanto del rock más del noventero, digamos, al mismo tiempo que utiliza elementos más étnicos, como pueden ser el uso de espadas, el uso de propio canto difónico, y en este caso sobre todo utiliza mucho ese gutural profundo tibetano, en el que utiliza notas muy muy graves a la hora de cantar vocalmente, pero también escuchamos ese canto difónico y ese silbido. Bueno, y en tercer lugar, ¿qué le recomiendo a nuestros oyentes? En tercer lugar, yo diría que también tendríamos a Junjurtu, que además hace una interpretación junto a The Bulgarian Voices, con un tema que se llama Legend, y la verdad que es muy loco, por decirlo de alguna manera, porque entremezcla, como digamos, la música más étnica de culturas que parece que no tienen nada que ver, y se entrelazan en un mismo escenario, en una base que digamos que pertenece más, entre comillas, al mundo de la música academicista o la música culta, ¿no? Y para cerrar esta segunda polimesa del escritorio, ¿con qué tema nos quedamos, Iván? Yo diría que uno de los mejores temas, que además viene con anécdota, es el de Paul Pena y Congar Ondar. Ellos hicieron, pues básicamente la historia empieza por Paul Pena, que es un jazzista invidente que escuchando la radio llega a escuchar pues algún canto difónico y siente un gran interés por este canto. Tanto fue el interés que llegó a dar con este otro intérprete. Al dar con él, le comenta pues básicamente su interés de potenciar lo que ya conocía y al mismo tiempo de grabar juntos un disco que se convertiría más tarde incluso en una producción mayor audiovisual. Esto, que se produciría sobre el 96 y el 2000, sería quizás el último trabajo de Paul Pena, y que marcaría la historia con el disco Genghis Blues, que viene básicamente a definir lo que se encuentra dentro. Varias pistas basadas en el blues, pero con numerosos elementos de todo el mundo mongol. Pues con esto damos por finalizada este segundo episodio de la Polimesa del Escritorio. Iván Machín, pedagogo, músico y musicólogo en formación, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti y al Escritorio por darme este huequito. Pues no será ni la primera ni la última vez. Y para nuestros oyentes, si no han podido captar ninguno de los nombres de estos artistas, que son bastante complicados, no se preocupen, que les dejamos una lista en Spotify con todos estos temas que hemos nombrado y que han escuchado en este episodio. Muchas gracias por acompañarme y por dejarse acompañar, y nos vemos el próximo domingo en otra Polimesa.